Buenas noches, bienvenido adelante. Les decía yo, basándonos en un principio bíblico. Aunque la charla no pretende en modo alguno presentar la parte de finanzas desde el punto de vista bíblico, pero le vamos a dar una entrada con un versículo, con un principio que establece la palabra. Nótese, aún en el mundo científico se rige el asunto por principios. Y los principios son, si se quiere decir así, actividades que son variables a la hora de abstraer. Entonces yo lo que digo, invariable. El principio es establecido como la génesis de cualquier situación. ¿Dónde se inicia la cosa? Ahí. ¿Cómo es que inicia la cosa? Así. Entonces, la palabra no nos deja duda. El Señor establece principios para que el hombre no se guíe por situaciones y por circunstancias, sino que se guíe por principios. Y escuche este, de los tantos, el que Carlos presentó al inicio, es uno de los principios establecidos por el Señor. ¿Dónde llamo descanso? En Él. Venid a mí todos cuando estén trabajados y cargados de qué cosa? Yo os haré descansar. Ahora, desde el punto de vista que tiene una aplicabilidad en la parte económica, vamos no a establecer sino a recordar porque quien lo estableció fue el Señor Jesucristo. Oiga lo que dice Lucas 14, 28. Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo construir una torre, no se sienta primero y calcula? Y calcula los gastos que necesita para poder, ¿qué cosa? Terminar. Entonces, ¿cuál es el principio establecido? Que primero es que, ¿qué cosa? Primero usted tiene un objetivo en mente. ¿Qué usted quiere hacer? Construir una torre. Pero para construir esa torre usted no puede empezar. Usted tiene que hacer ¿qué cosa? Sentarse. Y sentarse significa que se diseña una estrategia. Sentarse significa que hay una reflexión sobre lo que va a ocurrir. Entonces, usted, teniendo el objetivo de construir una torre, se sienta y luego calcula para ver cuál es la magnitud de los gastos en lo que usted va a incurrir. ¿No ha pasado muchas veces en nuestro pueblo y aún en los alrededores, aquí en la ciudad, de gente que se embarca en proyectos que le abren el pecho más adelante? ¿Sí o no? Muchísimo. Por lo tanto, el consejo sabio establecido por el Señor es: siéntese, calcule, conozca la magnitud de la inversión que usted quiere hacer y mire a ver si usted puede. Una vez que usted haya calculado, entonces sabe si va para adelante o se detiene, se espera un momentito para esperar a que haya una condición que sea mucho más favorable para usted continuar. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en la parte económica, en la parte emocional, en la parte sentimental, en la parte familiar, se hace necesario que usted piense en lo que usted quiere. O sea, que usted tenga un objetivo sobre lo que quiere, que luego se siente y lo piense y le busque los pros y los contras, y luego qué cosa haga, le dé para adelante. De esa manera, lo único que le queda a usted por delante es el éxito. ¿Por qué? Porque cuando usted se siente y conoce sus limitaciones y dice, yo no puedo. Qué triste es que alguien se embarque en un proyecto y habiendo dado varios pasos hacia adelante, luego se dé cuenta de que no puede. Y deje el asunto ahí y se convierte entonces en el ridículo de su alrededor. Para que esto no nos pase, sentémonos, calculemos, tengamos conocimiento de aquello en lo cual nos estamos metiendo, y entonces
Si usted entiende que puede, dele para adelante. Pero ¿qué cosa? Vamos a hablar hoy de economía personal, de finanzas personales. Es lo mismo, a fin de cuentas. Pero vamos a ver esto desde el punto de vista completamente sencillo. Yo no vengo a hablar de ustedes de cálculos intrincados, ni de economía cuántica, ni economía circular, ni de... No. Cosas completamente sencillas. ¿Por qué? Porque el tema económico es algo que atañe a todo el que vive sobre esa tierra. Puede ser blanco, puede ser negro, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser de aquí o puede ser de allá. Y usted necesita tener plena conciencia del tema económico. Entonces, pero lo vamos a hacer enfocado desde el punto de vista de cosas familiares. ¿Por qué familiar? Porque usted ha sido designado por Dios para que sea ¿qué cosa? ¿El qué? La cabeza o el sacerdote de su casa. Y el sacerdote tiene que ver, de hecho, quienes se dedican a las labores clerigales, es decir, en la Iglesia Universal, tienen conocimiento casi en todas las ramas. Porque se espera de un sacerdote que conozca un chin de medicina. Se espera de un sacerdote que conozca un chin de economía. Se espera de un sacerdote que conozca un chin de sentimientos. ¿Por qué? Porque el sacerdote se convierte en un moderador. Y si usted como cabeza de su casa está llamado a ser el sacerdote, entonces usted tiene que ser de los pioneros, el que instituya como una cultura el conocimiento de la economía. La economía tiene aplicabilidad no necesariamente en la parte económica. Usted tiene que saber cómo economizar el agua, usted tiene que saber cómo economizar la salud. ¿Sí o no? Entonces, desde ese punto de vista, me propongo presentar ante ustedes unos consejos para mejorar la economía familiar. Bien. Y usted se preguntará entonces, pero bueno, ¿y economía familiar? Bueno, muchas personas, inclusive hogares, el asunto de la economía familiar la tienen como una materia que no ha sido superada todavía. Hay personas que en materia de economía familiar están ni siquiera en pañales. Y eso hace que la carga sea un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Si hay algo en lo que todos deberíamos ser expertos, es en la administración. Porque el individuo administra recursos que pueden ser económicos, pero también pueden ser naturales. Y todo es una administración. La vida en sentido general es una administración. Porque para usted discernir o decidir entre hacer o no hacer, eso es administrar. ¿Qué resulta? Que muchos, como les decía, están en pañales, tienen un conocimiento cero, es una materia que está pendiente de dar todavía, el asunto de la economía familiar. Entonces, pero tal vez usted se preguntará, ¿economía familiar? ¿Y qué es eso? Economía familiar, administración de recursos. De manera sencilla. ¿Por qué? Todos manejamos un presupuesto. ¿Sí o no? ¿Cómo es que usted cumple con las necesidades de su casa? Manejo de un presupuesto. Bueno o malo, usted maneja un presupuesto que lo puede establecer semanal, diario, mensual o anual. Pero es un presupuesto. Entonces, oiga esto. La economía familiar es un campo de estudio que se interesa por la gestión y administración. ¿De qué cosa? De recursos. Gestiona. Usted no ha visto individuos que se autodenominan como máquinas de hacer dinero, ¿sí o no? Individuos que dicen, yo sé hacer dinero. De hecho, una de las frases de los españoles, de los americanos, es ¿cómo tú haces dinero? O sea, los americanos entienden que si tú no sabes producir el dinero, tú tienes problemas, porque hay que producir el dinero.
Hay individuos que son expertos en la producción del dinero, pero a la vez esos mismos individuos tienen un conocimiento cero sobre cómo manejar el dinero. Qué triste, qué penoso será que un individuo sea una máquina de producir el dinero, pero entonces es un loco a la hora de manejar. Y mucha gente se ve en precariedades porque justamente en eso incluye. Ahora bien, dice Marx que una parte de la economía es una parte de la economía que analiza cuestiones variadas. Nos estamos refiriendo a la economía familiar. Es una parte de la economía que analiza cuestiones variadas, pero teniendo un factor común. ¿Qué cosa? El hogar o la familia. O sea, desde la óptica familiar u hogareña vamos a ver la economía. Y en base a eso, vamos a sugerir consejos sobre cómo manejarla o mejorarla. Y escuchen esto. Nos dice aquí lo siguiente. A propósito, el 5 de octubre ha sido llamado como el Día Mundial de la Educación Financiera. Estamos en septiembre, ¿no? Sí. El próximo 5 de octubre es el Día Mundial de la Educación Financiera. Ha tenido tal relevancia en los últimos tiempos la economía financiera, o la administración financiera, o la economía familiar, que hasta se ha establecido un día para que todos nos hagamos o tengamos un mínimo de conciencia con respecto a lo que es la administración. Entonces, desde ese punto de vista, quisiéramos decir lo siguiente. Primer consejo, si quieren lo pueden anotar, si no, tranquilo, tenemos el material a mano. Anote todos sus gastos. Son consejos sencillos, ¿eh? Anote qué cosa, todos sus gastos. Pudiera ser, si hiciéramos una pregunta entre nosotros, ¿quién sabe lo que gasta el mes? ¿Alguien sabe quién de nosotros lo que gasta el mes? Es difícil. ¿Eh? Es difícil. Bueno, yo sé lo que gasta el mes. No, Y no me refiero a lo personal. Se puede. No me refiero a... Sí. Pero ¿por qué es difícil? Porque no podemos. Una pregunta. Ajá. Si nosotros comenzamos desde enero a notar que uno se va ganando el año, Ajá. que va gastando, es una administración. Sí. ¿Qué pasa cuando viene a terminar, cuando llega diciembre? Ok. Entonces yo me siento en una mesa, oye, déjame ver cuánto yo me gané en el año. ¿Qué pasa con eso? Cheleado, uno se gana mucho. Sí, claro. Pero vamos a ver que uno lo ha invertido. Es más, muchos pudiésemos sorprendernos de cuánto nos ganamos durante un periodo determinado. Claro, las empresas lo hacen por años. En lo personal, es conveniente que usted haga un presupuesto por un mes. Si usted quisiera hacerlo de una semana, bien. Si lo quiere hacer por día, también. Para que usted tenga idea. Pero un mes es un tiempo razonable para usted medir y tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los servicios o sus compromisos tienen como un espacio limitado que es un mes. Entonces, primer consejo, anote todo lo que usted gasta. Cuando usted se siente y haya anotado todo lo que usted gasta por un periodo determinado de un mes, usted tendrá idea de con qué se está manejando su familia. ¿Sí? Sí, agregar ahí que cuando usted hace el ejercicio, a veces usted se sorprende y dice, pero yo estoy gastando más de lo que me está entregando. En términos sencillos, usted pudiera decirse, pero ven acá, pero el sueldo mío, por decir algo, caso hipotético, el sueldo mío son 40,000 pesos y en esta casa se están gastando 60,000 pesos mensuales. Cuando usted sea consciente de esa realidad, entonces buscará una respuesta de dónde nos estamos financiando. Es importante que si pueden hacer eso hoy mismo, empiecen hoy mismo. Entonces, cuando usted
¿Qué parte práctica tú darías para llevar eso, anotar eso? Porque Sencillo. un cuaderno, una cuestión, una Sencillo. mascota. Si usted maneja una aplicación celular, hágalo ahí. Si tiene una computadora, haga una hoja de Excel. Si no, de manera sencilla, Una mascota. haga una mascota. E inicie el 1 de octubre, por decir algo. 1 de octubre. Aquí todo lo que se gaste lo vamos a anotar. Claro, antes usted habrá de haber especificado si hacen un presupuesto común. Estamos hablando de un presupuesto, estamos hablando de finanzas personales, ¿verdad? Y más que personales, estamos hablando de finanzas familiares. Usted pudiera hacerlo en lo personal o pudiera hacerlo como familia. Tiene que haberse sentado antes, usted y su esposa, y los que viven en su casa, a ver cómo es que nosotros vamos a enfrentar el mes. Su esposa le dice, bueno, como te estoy trabajando, tú estás trabajando, entonces vamos a hacerlo como familia. Perfecto, se puede. A eso, si usted quiere observar que hay gastos que usted debería no cargarse al presupuesto familiar, que tienen que hacerlo a modo personal, pues bien, ¿a qué me refiero? Si usted de buena primera como hijo, que tiene un compromiso con papá y mamá, llega y se aparece y le lleva 3,000 pesos, ¿deberían esos 3,000 pesos que usted le da a su papá y a su mamá afectar el presupuesto familiar? Ustedes se ponen de acuerdo en su casa. Yo pienso que no. De hecho, en lo personal me manejo que si voy a dar 500 pesos a alguien, eso no puede afectar el presupuesto familiar. Eso tiene que ser de lo que yo tengo ahorrado que poder, porque eso decidí yo dar. La responsabilidad del presupuesto familiar, que yo le va a cargar una parte de lo que gana mi esposa, es lo que nosotros consumimos en nuestra casa, que es para nuestro hogar. Inclusive, como yo tengo un carro y mi esposa tiene otro, lo que yo gasto en mi carro no va cargado a la empresa del presupuesto familiar, porque no son asuntos míos. Ahora, el pago del colegio de las niñas, la comida de mi casa, los muebles que hay que comprar, la nevera que hay que cambiar, eso es presupuesto familiar. Lo que yo le regalo a mamá o a mi hermano cuando lo veo, eso no es presupuesto familiar, eso es presupuesto personal. ¿Me entiendes? Sí, eso viene saliendo de mi amor. Pero bien, coja su cuaderno y anote qué usted está gastando. Cuando usted saque y se dé cuenta de que usted está gastando 40,000 pesos mensuales, usted se va a decir, ¿cómo? Entonces, usted se habrá preguntado ya, ¿por qué es que los cuartos no le dan? ¿Por qué es que cuando vamos, se presenta una eventualidad que hay que comprar una receta, tenemos que financiarlo por otro lado? Tenemos que ir donde el amigo cercano y decirle, mira, La tarjeta. o la tarjeta, tú tienes 2,000 pesos en una empresa y es un instrumento, es una forma de cómo financiarse, pero nosotros que vamos aprendiendo cosas nuevas deberíamos tener cuidado de incluir eso. Sí. Es decir, con relación a la anotación de los gastos, hay gastos que va a ser muy fácil nosotros determinarlos, porque son gastos fijos. Por ejemplo, el gasto del alquiler es algo que usted sabe cuánto paga mensual de alquiler. El gasto del colegio. Pero hay otros gastos que no son fijos y son en los que usted tiene que tener más cuenta. Más cuidado, ¿ves? ¿Por qué? Porque los que son fijos que lo identifican. Por ejemplo, la casa, la comida, los servicios, el internet, el celular. Eso usted sabe, eso está claro. Pero ¿qué pasa? La funeraria. La funeraria, quien sea organizado, Es y la funeraria, está muy bien. tiene una funeraria El punto más importante. muy importante. Entonces, todas esas cosas. Incluso un pero seguro de vida. Sí. usted se preguntará, pero ¿qué anotar entonces? Todos los gastos. Oiga bien, todos los gastos. El más mínimo gasto, de buena primera resulta, usted sale por ahí y se desayuna en la calle, ¿sí o no? Sale por ahí y se bebe un refrigerio cualquiera. Pero eso se convierte más o menos en una costumbre, de manera regular.
casi todos los días usted hace eso. Usted sabía que si usted se pone a notarlo, cuando viene a ver, usted está destinando alrededor de 5,000 pesos mensuales a esas tonterías. Y cuidado. Que usted llegue y se siente y como usted dice, pero venga acá, pero los cuartos no están nada. Usted se siente que hay 5,000 en cosas que nada más son suyas. Y en cosas que si bien usted se divierte haciéndolas, no son una prioridad. Que pudiesen controlarse. Como usted hace una compra mensual, dentro de esa compra, a usted le gusta, por decir algo, una fundita de palito de queso para usted comérsela de merienda. Pues más fácil si usted va y la compra en el supermercado y la trae toda, y cada vez que usted va para su trabajo se lo lleva en su mochila. Ahí usted tiene la seguridad de que un palito de queso siempre le va a costar 30 pesos. Porque de buena primero usted sale por ahí y lo compra en un lado, cuesta 60. Entonces, anote todos los días, a cada instante que se produce un gasto, anótelo. Siga caminando entonces, que cuando usted recurra a crédito, a financiarse, a tomar prestado, ¿qué es lo que debe hacer? Hacerlo para cosas puntuales. No se concibe que un individuo tome prestado para financiar el gasto corriente. Cuando hablo de gasto corriente, a lo que me estoy refiriendo es a los gastos habituales. Usted no puede estar cogiendo prestado todos los meses para usted pagar la casa. Y si usted está incurriendo en esa práctica, tenga cuidado, porque eso no va a terminar bien. Usted tiene que equilibrarse de tal manera que usted tenga su mes cubierto. Lógicamente, eso es un reto. ¿Por qué? Porque las necesidades siempre han sido muchas y los recursos siempre han sido muy pocos. De ahí la necesidad de qué cosa? Saber administrarse. Es lo único que nos queda. Y cual si fuese un anuncio, no importa cuánto usted gane, nunca va a ser suficiente. De ahí que yo he adoptado una filosofía: si yo gano mucho o gano poco, me da igual. No entendí esa parte. Si gano poco o gano mucho, me da igual. Porque ganando mucho nunca son suficientes para mis gastos. Y ganando poco ni se diga. Pero tenemos la buena o mala suerte. Si yo preguntara a la sala, póngame un caso hipotético, me quiere responder, ¿cuánto usted gana? Un caso hipotético. 3,000 pesos. ¿Le dan? No. Si usted ganara 100,000, Ahora me lo. los primeros días dan. Todavía. Esa es la segunda parte. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí tengo la laptop conectada a internet y todo. Que poco o mucho me da igual. Mi preocupación nunca ha sido cuándo ayudar. Ese no es mi problema, nunca. Siempre soy conforme con lo que gano. Porque yo sé que mi tarea consiste en yo ajustar lo que gano para yo cubrir mi mes. Si yo no logro cubrir mi mes con lo que gano, eso es problema mío. ¿Se entendió eso? Entonces, cuando usted tome dinero prestado, hágalo para cosas puntuales. Nunca financie el gasto corriente, es decir, sus necesidades más perentorias, con préstamos. ¿Por qué? Inclusive a quien usted le va a tomar prestado, cuando usted le dice, mira, claro, usted va a hacer eso como un amigo de cerca, ¿verdad? Préstame, qué sé yo, 1,000 pesos. ¿Para qué dan 1,000 pesos? Es poca cosa lo que se puede hacer con ellos. Sin embargo, ese es un indicador de la condición en la que está su amigo. ¿Sí o no? Claro. Usted sabe, ¿verdad? Que cuando el amigo quiere por 5,000 pesos, usted no va a tener. ¿Sí o no? Estamos hablando de realidad, ¿no? Entonces, nunca, pero nunca, financie el gasto corriente con préstamos. Sí, es muy importante agregar que al momento de pensar en un préstamo, ya usted previamente ha hecho el paso 1 que mencionaba Luna.
Tiene que haberlo hecho. Si no lo hace, no se mete en un préstamo. Hablábamos para los que llegaron ahora, de que el primer paso es anotar los gastos. Antes de usted meterse en un préstamo, usted hizo un análisis, se sentó, como bien decía la palabra de Dios en el versículo que le dio Lucas. Usted se sentó y calculó los gastos. Y usted determinó qué cantidad necesita y cómo va a pagar esa cantidad dentro de ese presupuesto que ya usted hizo. Y como bien dice Google, ese préstamo debe ser para algo puntual, algo específico y no para el gasto corriente. Para el gasto corriente. O el día a día. Día a día. Cuando usted incurre en financiamiento, que sea para una inversión extraordinaria. ¿A qué nos referimos? Ejemplo. Usted tiene la intención de cambiar el carro. Usted nunca va a tener 300,000 pesos guardados en una negocio, ¿verdad? Imposible. Pero ¿qué usted va a hacer? Usted tiene un carro que vale 200,000 pesos, pero ya el carro se está poniendo viejo. Y ya está valiendo más el mantenerlo que en cambiarlo por otro. Entonces, ¿qué usted hace? Usted toma una decisión, pero basado en qué? En unos cálculos que usted ya hizo. Bueno, yo con el carro me cuesta 200, me está dando problemas. Yo sé que con 150,000 pesos más, hemos hablado de 3,5, póngale $500,000 de pesos. $500,000 de pesos, yo puedo comprar un carro que me va a garantizar tranquilidad. Pero usted antes ha pensado, usted ha ido al banco y ha preguntado, si yo cojo 200,000 pesos prestados, ¿a qué interés me lo van a prestar? ¿Durante qué tiempo? ¿Cuál va a ser la cuota mensual? Cuando usted viene con esos datos en la mano, entonces usted se sienta y compara eso con el presupuesto que usted tiene. A ver si el presupuesto que usted tiene le permite anexarle 13,000 pesos más para pagar el carro. Sí. Antes de usted tomar el préstamo, se supone que usted está logrando guardar algo. Elemental. Porque si usted lo que tiene es deudas, usted no puede pensar en una primera instancia en otro préstamo, porque ya usted está gastando, o mejor dicho, está ganando menos de lo que puede pagar. Los gastos son mucho mayores. Y eso, lo primero que usted tiene que pensar es cómo sanear. y esos bancos sí no juegan. Y entonces, para sanear, posiblemente, porque yo te he hecho el ejercicio de eliminar gastos que no eran necesarios y tratar de buscar entonces que usted tenga un flujo positivo, entonces ahí usted puede decir, ya cuando determinó cómo lograr un flujo positivo, puede decir, bueno, con este flujo positivo puedo probablemente pensar en un préstamo de consolidación de deudas, sabiendo que tengo que mantener la disciplina y eliminar entonces esas deudas. Correcto. Para luego entonces, luego de sanearme, empezar un proceso de ahorro. Muy bien. Dígame. ¿Cómo vale, manito? Yo hice un préstamo La pregunta la estamos haciendo junto con el Sí. Yo hice un préstamo feliz. Ajá. Agarré, lo invertí en blog, pero yo no me puse a calcular lo que fue la lectura bíblica. Yo no agarré y me puse a analizar que yo prácticamente voy a hacer una torre, voy a hacer un ranchito, voy a hacer una casa. No tengo el dinero exactamente que tengo para terminarla. Cogí el dinero para hacerlo, ¿verdad? Yo cogí un préstamo feliz. No pude terminar lo que hice. Entonces, de contándome de lo que yo cogí. Señores, mire, ¿Usted me entendió? el préstamo feliz que yo cogí, Fue infeliz. ahí mismo se me acabó la felicidad. Yo duré un buen tiempo con ese problema. Mejor palabra, magistrado. ¿Se entendió, verdad que sí? Eso sería lo mismo que usted va a saltar el río. El final del río está allá donde se ve la sombra. Usted da un salto y cae aquí. ¿Qué va a pasar con usted? Porque usted debió calcular primero cuál era su capacidad para saltar. Porque cuando se da un salto, se tiene la intención de que resuelva el problema, es decir, que tú caigas de aquel lado.
tú no das un salto para caer en medio del río. No tiene sentido así. Pero ¿cuál fue el factor ahí? Que yo lo que no calculé. Y sabe que muchos caemos, perdón la expresión, casi de manera ingenua, por tener el desconocimiento, lo pagamos caro, muy caro. Porque es triste cuando tú piensas que vas a resolver y no resuelve. Entonces, se considera que tú caes en un sobreendeudamiento, de acuerdo a los expertos, cuando tú destinas más del 40% de tus ingresos a pago de deuda. 40%. 40%. De manera sencilla, usted gana 100 pesos. Lo ideal sería que su endeudamiento no sobrepase el 35% de los ingresos. El endeudamiento es basado en deuda, no en gasto fijo. Préstamo. Tú puedes ligarlo, porque casi siempre, por ejemplo, mira, la mayoría no tenemos una vivienda propia. El alquiler es un endeudamiento. Okay. Cae dentro de lo que es el gasto corriente, desde luego, pero es un endeudamiento. Y a la hora de tú incurrir en algún empréstito, debes tener presente que tú pagas 12,000 pesos de alquiler. Si tú le sigues sumando y cuando vienes a ver lo que gastas en comida, lo que gastas en alquiler, te consume más del 40% de tus ingresos, estás cayendo en un sobreendeudamiento. Esa es la realidad. En la realidad de la mayoría. Sí. Esto es porque Perdón. o sea, el suelo base de aquí, Sí. o sea, el suelo mínimo, por ejemplo, vamos a poner 15,000 pesos. Cualquier casino a mí le vale 10,000 pesos, cualquier casino. Como si. Y ahí tú estás no sobreendeudado, endeudadísimo. Ahorita yo le voy a plantear una reglita que es una economista, el 50, 30, 20. Eso viene ahora. Que tal vez nos dé un poquito más de luz sobre lo que Carlos quiere. Bravo. Los bancos tienen por norma, y creo que es por ley, de que solamente ellos te pueden prestar el 30% de lo que tú ganas. Sí. A partir de ahí, es muy difícil de que ellos excedan ese 30%. Tiene que sustentarlo de que hay otros recursos por fuera y un sinnúmero de asuntos para que ellos te puedan agregar algo más. Sí. En ese asunto, yo creo que eso, lo que dice Braulio es cierto. Cuando cuando tú vas a buscar un préstamo. La evaluación. Exacto, cuando tú vas a buscar un préstamo, ellos no te hacen eso. Sin embargo, y salto con una pregunta. Basándonos en esa estadística que dice Braulio, que ellos la tienen, ¿qué pasa entonces con estas super mega ofertas? Me explico. Yo gano 25,000 pesos, tengo mi crédito bueno y me llaman ofertándome 300,000 pesos. Sí. Con una tasa estupenda super del mercado a 5 años, porque es una oferta de ahora mismo. ¿Qué te llaman? Los bancos están ahí y te llaman ofertándose eso. Eso es más del 30%. Entonces, a veces uno ve una oportunidad, pero tú dices, pero tú lo que me estás enfrentando un problema ahora mismo. Claro, porque yo no lo necesito probablemente y quizás comienzo a pensar en que yo lo puedo gastar, ese dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una casa buena, una buena cantidad de tiempo? ¿Es una oportunidad o realmente no lo es? Si es una oportunidad no es muy subjetivo, porque todo va a depender de cómo tú te estés manejando económicamente. Puede que para ti sea una oportunidad, puede que para mí no lo sea. Entonces todo va a depender de cuál sea la estructura económica que tú tengas. El banco siempre va a hacer ofertas. ¿Por qué? Porque el banco tiene la garantía de cómo se va a cobrar su dinero. Claro. El banco se cerciora, y tengo una frase por ahí que la voy a compartir tal vez al final, sobre cómo funciona el banco. Bueno, vamos a adelantarla, dame un segundo. La voy a adelantar, la frase, ya que estamos en eso. Mira lo que dice sobre el banco.
Un banco es un lugar que te presta dinero si puede probar que no lo necesitas. Que no lo necesito. ¿Por qué? El banco te oferta en función de tu capacidad de pago. El banco siempre tiene la garantía. Cuando el banco incurrió en prestarte, es porque tiene la garantía de cómo te lo va a cobrar. Entonces, es un lugar que te presta dinero si tú puedes probar que no lo necesitas. Pero bueno, estamos en eso ya. Hay otra frase: un banco es un lugar en el que le prestan a usted un paraguas cuando hacen un buen tiempo Dejó de llover. y se lo quitan cuando hacen. Está lloviendo. ¿Por qué? Cuando el banco te presta el paraguas, te pone el paraguas, te presta el paraguas, cuando tú puedes pagar. Claro. Cuando la necesidad llega, que tú estás sin empleo, ¿qué hace el banco contigo? Recoge. ¿Y qué es lo que va a recoger? La garantía de lo que tú le diste. Qué amables son. Me llamaron del banco y me están ofreciendo $500,000 de pesos. Wow. Tengo que firmar, no hay que hacer nada. Y pasarlo a recoger. Pero el banco sabe de ti por mucho. Claro. Cuando a mí me llaman, señor Comercito, lo hemos elegido a usted porque usted tiene un nivel que es difícil, usted se ha manejado, usted se maneja de manera excelente. Y yo le pregunté, ¿y eso quién se lo dijo? Por eso le estamos ofertando a la muchacha, sí, porque es su trabajo. Claro, exacto. Le estamos ofertando una tarjeta de 35,000 pesos, de 40,000 pesos. No me interesa. ¿Cuál es el motivo por el que te interesa? Exacto. Ahí ese. Ya llama. ¿Sabes cómo yo cierro? Ya tengo una, pero la muchacha siempre va a tener una respuesta, están especializados en eso. Y va a decir, ¿cómo que yo tengo? Pero no les gustaría probar con la nuestra. Yo le digo, mi hija, tú me estás ofreciendo una tarjeta de 40,000 pesos. Yo a pura pena consigo 2 al mes. ¿Cómo te voy a pagar 40? No puedo, no me interesa. ¿Cómo va a ser? No, pero quédese con ella, no tiene. Claro, ya saben que yo estoy siendo cínico. Claro. Porque antes de llamarme ya ellos vieron eso. El sistema de lío El sistema. O sea, que es imposible que se equivoquen, ¿sí o no? Entonces, El un sistema. banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace buen tiempo y te lo piden cuando empieza a llover. Cuando más tú lo necesitas. Cuando tú necesitas que el banco sea contigo consecuente, porque te llamaron de recursos humanos, el banco empieza a llamarte el mes siguiente. Entonces te está quitando el paraguas. Por eso, te repito, puede ser una oportunidad para mí. Por ejemplo, alguien que se dedica al comercio, que esté produciendo dinero diario, si el banco lo llamó, es un pago. Y que el banco lo llame ofreciéndole 500,000 pesos. Porque se va a financiar, va a tener recursos frescos en la mano, pero antes él se ha sentado y sabe si puede pagar o no. El préstamo, o sea, el capital más el financiamiento. ¿Y a qué tiempo lo va a pagar? ¿Por qué? Porque tú llegas así, tú te dedicas a vender lo que sea, artículos ferreteros, por decir algo. Te das una inyección de capital, pues bienvenida a la llamada. $500,000 de pesos, usted llega y le llama a todos sus proveedores y le dice, resuelve con $500,000. Usted hace un cálculo, lo que necesite, coge la factura más atrasada que tiene ahí y donde te pone al día con 2 facturas y usted hace un pedido. Y llena un negocio otra vez. Maravilloso ahí. Pero yo que no produzco, yo que no comercializo nada, como con un préstamo, por lo regular es un préstamo de consumo. ¿Dónde voy? Entonces, usted debe decíamos que usted debe hacer ¿qué cosa? Anotar. Tener cuidado con el sobreendeudamiento. Primero, tiene que anotar. Luego tiene que tener cuidado con el sobreendeudamiento. Y habíamos dicho que si el endeudamiento global supera el 35 o más del 40%, usted está sobreendeudado. Y Carlos nos decía, pero entonces en ese nivel incurrido todo. Sí. Ahora escuche esto. Escuche esto. Usted tiene, como un consejo, tiene que ahorrar todos los meses.
Y algunos me dirán, lo que pasa es que yo gano tan poco que no da para ahorrar. Nadie gana tanto que sí pueda ahorrar. Al contrario, mientras menos usted gana, más necesidad tiene de hacer sus ahorros. Lógicamente hemos dicho que el ahorrar no es una tarea fácil. Hay que tener una disciplina, hay que asumir una cultura de ahorro para poder lograrlo. Porque si no, todos tenemos razones para decir que lo que yo gano no me da ni siquiera para cubrir. No es que yo voy a ahorrar. Entonces, debe hacerse un hábito en usted el que ahorre con una regularidad de todos los meses. No me siento una pregunta. Una pregunta. Si yo le compro el camino al banco y por situación de la vida yo me enfermo o me botaron del trabajo, ya no lo puedo seguir pagando, ¿qué pasa? El banco me tiene pendiente. Sí, claro. Porque es una computarizada. Entonces, si yo hago un trabajo por ahí, por ejemplo, y me pagan, me hacen un chequecito de pago a nombre mío, y yo voy al banco y lo cambio, ¿qué pasa ahí? ¿Qué me puede pasar ahí? Bueno, pudiese ser que el banco no le dé seguimiento a eso y se lo cambie, no hay ningún problema. Ahora, si usted está registrado, por ejemplo, con una cuenta bancaria, Eso lo deposita. dinero que cayó en la cuenta, dinero que el banco se lo jala con una aplicación. Me lo guisan. Sí, no se dice eso. Sí lo No deposita. tiene piedad de que si le dan 500, le dicen, vamos a darle 300 a él, vamos a mantener. Así me puede porque el banco No pierde. no pierde el banco, no pierde. El banco tiene siempre pendiente ahí. Sí. Ahí te está Quiero quedando. comentar algo a él, a mí. Y tú vas a caminar y te una computadora, ¿qué te pasa? Antes de que lo Rapidito. quiero comentar algo a él. Dígale, El rapidito. banco le presta una cantidad. Él se enferma y le pasa los problemas que pasan. Pero sencillamente el banco a él lo manda legal y le mete una presión, manito, que el hombre tiene que buscar prestado por otro lado para pagar el banco. Se me enferma más. Así de sencillo, manito, porque cuando usted le dice que usted lo van a meter a cicla y que ya que su cuenta ya está legal, Juan Carlos, Juan ya usted Carlos. no puede coger fiado por ningún sitio porque todo está bloqueado. 5 minutos. Y así de sencillo, manito. Mira. Un consejo más. Y disculpen que tenemos 5 minutos, nos dejen acá. Un consejo más. Vamos a decir que hay que hacer con qué regularidad, que hay que ahorrar, y que hay que hacerlo con qué regularidad mensual, por lo menos mensual. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿y cuánto es que yo debo ahorrar? Y aquí vamos a aplicar la reglita de 50, 30 y 20. Según los expertos, el ahorro de un individuo debe rondar lo mínimo, un 10% de su ingreso. ¿Cuánto diría? 10%. Hay otros que se van mucho más lejos. Por ejemplo, en esta tablita me dice que yo debo ahorrar por lo menos el 20%. Por la manera siguiente, ahorita lo hablamos de las reglitas 50, 20 y 30. ¿Qué dice la reglita 50, 20 y 30? Que se debería distribuir la nómina de la manera siguiente. La mitad de tu ingreso, es decir, el 50%, debe destinarse a los gastos imprescindibles. ¿Sí o no? Sí. A los gastos como Imprescindibles. o gastos corrientes, si usted quiere llamarlo así. Y habíamos dicho de la casa, habíamos dicho del colegio, habíamos dicho de los servicios, el agua, el teléfono, el internet y todas esas cosas. Eso usted sabe qué es lo que cuesta el internet. Por ejemplo, el plan de nosotros son 1.295 pesos al mes. Es lo más barato que yo vino. Luego quería algo elemental y eso es lo que cuesta. Pero hay gente que te habla a ti que tiene un servicio telefónico personal que le sale 2.500 pesos al mes. Yo quisiera creer que tienen una necesidad para ello. Sí. Por decir, un elemento que se dedica a las ventas necesita tener un teléfono activando. Fijo, sí, una claro. herramienta de trabajo. O sea, yo concibo que un individuo que se dedica a eso me pueda decir, yo pago 2.500 pesos el teléfono. Porque necesita tener un internet permanente, necesita tener un internet con capacidad para mover una factura, para mover un pago, lo que sea por ahí. Así como el trabajo. Yo no.
Como yo me siento en una oficina a las 8 de la mañana y tengo wifi ahí, y cuando salgo de ahí a las 5 de la tarde tengo wifi en la casa, yo no necesito un plan de más de 1.200 pesos. Así que usted medirá en función de sus necesidades. Pero bien, ¿cuándo? 50% debe ser destinado a qué cosa, de sus ahorros. ¿A qué cosa? A los gastos. Pero me dice que el 20% debería destinarse a ahorro. Ahí va el 70. Ahí va el 70%. Y el 30% debe dedicarse a las eventualidades, que son una realidad en el individuo. ¿Qué es una eventualidad? Usted debería tener esa provisión de ese 30% de su salario cada mes. Debe estar ahí porque usted pudiera usarlo en una consulta médica. ¿La consulta médica se hace todos los meses? No. ¿Usted sabe cuándo la va a hacer? Entonces necesita tener una provisión. ¿Sí? Entonces eso implica que el 20% no se debe tocar para esa eventualidad. No, el 20% pertenece a qué cosa? Ahorro. Al ahorro. ¿Usted puede tocar el ahorro? ¿O cuándo usted toca el ahorro? Es otra pregunta. ¿Cuándo usted toca el ahorro? Cuando necesito. De la única manera que usted toque el ahorro es cuando tiene una eventualidad. Una emergencia. Por ejemplo, se recomienda que un individuo haga una provisión de por lo menos 6 meses de su sueldo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Por qué? Porque en ese periodo se espera que si usted es vinculado a su trabajo, en ese periodo usted se reinserte a la vida laboral. Sin embargo, ¿cómo usted va a sufragar sus gastos que no pagan durante esos 6 meses si tiene la suerte de conseguir el empleo? ¿Cómo usted lo va a sufragar? Y si usted no tiene el colchón eso, ¿qué usted va a hacer? Ven entonces la importancia de ahorrar. Ven entonces que tiene que asumirse como una cultura, que usted tiene que disciplinarse, hermano querido. Porque es verdad que usted se desenvuelve en un círculo de hermandad que, bueno, si usted me llama y tiene una necesidad de 1.000 pesos, tal vez yo pueda tenerlo, tal vez no, yo no lo tengo, pero usted llama al otro y le resuelve un día. Pero le repito, usted no debería vivir en ese círculo cada mes. Pero es una pregunta. ¿Y dónde está entonces la cantidad dedicada para mi distracción, para mí, para mi persona? Para esa persona, Sí. eso está en el 30%. ¿Por qué? Lo de usted comerse la pizza, Etcétera. un día menos que otro, el sábado de la noche, Etcétera. eso está dentro del 30%. Ahora, lo de pagar la casa está dentro del 50%. Adelante, Vamos a terminar. vamos a terminar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, por ejemplo, que hay que hacerlo, señores, porque es de bendición, diezmamos y ofertamos. Sí. ¿Dónde va ese porcentaje? Bueno. Ese porcentaje, ¿dónde lo cabe? Eso es la parte. Después que tú quitas esto, entonces tú tienes el 100% que mencioné. Sí. Perdón, ahora que él lo dijo. Sí. Va a sonar extraño, pero así es que yo lo veo. Cuando usted recibe su sueldo neto, usted no recibe neto, a usted le quitan un impuesto. Claro. El diezmo es una no obligación, es una responsabilidad. Sí. Exacto. Entonces, en este caso, lo que aplicaría para nosotros le pagamos el impuesto, por así decirlo, al cielo, lo que sea de diezmo. Entonces, mi 100% yo lo voy a sacar después que yo saco el diezmo. Incluso, yo no debo de hacer más nada. Me pagaron, dame la cuenta de la iglesia, te pagué. Ok, ¿cuál es mi 100%? Bueno, mi 100% es esto. Porque si lo dejo ahí metido, esos cuartos van a buscar para una vía. Y trae mala suerte. Sí, De claro, hecho, sí. hay otro principio que pudiéramos citar.
establecido por el Señor Jesucristo en persona. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Para avalar lo dicho por el doctor Carlos Dinero. Sí, ciertamente usted es lo primero que debe hacer desde que su dinero le caiga. Es ni siquiera contar con esa parte que Dios No. le permite. Perdóname, que sé que estamos cortos de tiempo. Sí. Hubo un especialista, no recuerdo el nombre, de Estados Unidos, que el porcentaje del ahorro, no recuerdo si era del 30% o del 20%, él lo dividía en buckets, eso son cubetas. Si del 20%, digamos, si yo estoy ahorrando, póngase usted 6,000 pesos todos los meses, esos 6,000 pesos yo lo pongo en una cuenta, pero esa cuenta yo la subdivido. Me explico. Dentro de esos 6,000 pesos, yo voy a meter 1,000 para el carro, yo voy a meter 1,000 para la ropa, yo voy a meter 1,000 para la pizza que me quiero comer, yo voy a meter 1,000 para tal cosa y 1,000 para tal cosa. Mi objetivo es que en cada posición yo llegue a los 5,000 pesos, entendiendo que van a salir de los 6. O sea, que fácilmente del ahorro yo quiero hacer 5 cosas, pero ahorita mi capacidad no puede hacer 5 cosas. Porque quiero hacerla, porque qué sé yo, necesito ropa, necesito unos zapatos, lo necesito. Entonces, para que el ahorro total no se vea afectado y nosotros no tengamos de control, ¿cuánto yo tengo de ese 20% ahorrado en la casilla de tal condición de ropa? Ah, bueno, son 5,000 pesos mi tope, yo tengo 3,000. ¿Me dan esos 3,000? Pues entonces eso es como un método más minucioso, Sí. pero ayuda bastante. Cada quien puede ser creativo en la forma como es. Otro enfoque. Sí, exacto. Sin embargo, que nunca se quede la parte de la obra. Claro. Y una recomendación más, hermano querido, algunos tenemos la posibilidad de manejar lo que se llama una cuenta corriente y una cuenta de ahorro. Es recomendable que si usted por imposiciones laborales maneja una cuenta corriente o una cuenta de cobro, de Nómina. usted haga lo siguiente. Usted de esa cuenta de nómina extraiga mes tras mes el 20% que retira el ahorro y lo coloque ¿a dónde? En una cuenta de ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Se supone que la cuenta de ahorro no se toca. La cuenta que usted maneja, la cuenta de la empresa, usted la maneja diariamente. Porque usted pudiera manejar esa cuenta de la empresa para sufragar sus gastos diarios. Me explico. Por ejemplo, yo manejo mi cuenta de empresarial, de la empresa donde trabajo, la cuenta de nómina. Cuenta de nómina. Me pagan, me depositan todos los meses. Y yo hago así, y yo nunca dejo el dinero del ahorro, lo dejo en esa cuenta, sino que lo extraigo. Yo tengo una cuenta de ahorro. Mis ahorros personales tienen que cobrar todos los meses, extrayendo el 20% o el 10% según haya yo estipulado el asunto y lo saco de ahí. Es más, muchos se van más lejos. Muchos tienen en el sistema, hacen una transferencia automática para no jugar con el ahorro. Porque suele pasar que si tú cubres todos los gastos y luego vas a sacarlo del ahorro, casi nunca queda para el ahorro. Por eso se recomienda que una de las primeras cuentas que usted alimente sea la cuenta del ahorro. Usted sale por decir, usted cobró y se echa en los bolsillos 10,000 pesos. Paga lo de casa, 2,5 de comida y sigue caminando. Y cuando queden, ahora viene el del ahorro. Cuando usted va a sacar, quedan 62,50. ¿Va a ahorrar? No. ¿Por qué? Porque usted lo hizo al revés. Usted destinó a gastos primero. Los recursos no son tan abundantes como para que usted lo haga así, destine primero a gastos y luego ahorro. No, lo primero que tiene que hacer, claro, después que haya sacado su parte de riesgo, es sacar lo que es la parte del ahorro. Porque si no, no va a poder cumplir. Los 5 minutos se nos van acabando. Ya volar. Un minuto. Un minuto y Oye la realidad. Sí. Eso es cómo no entramos en deuda. Sí. ¿Cómo salir? ¿Cómo salir de las deudas? Esa sería parte La de segunda tratar parte. más adelante. Pero te puedo decir así a lo rápido. A lo rápido. Hay que salir, sí, de verdad hay que salir. A lo rápido. Usted incurrió en deudas y en un problema que tiene ahora en el orden económico, justamente porque necesita
tenía orden. ¿Por qué? ¿Por qué Marito me dice que el préstamo feliz se convirtió en un préstamo infeliz? Porque no se centró. Porque no tenía un orden. Ahora, la situación está dada. Estoy hasta aquí, me estoy ahogando. ¿Qué hago? ¿Qué hago? José trazó una pauta ahorita, sincérese la pregunta. Él dijo más o menos lo que había que hacer. Él dijo más o menos lo que había que hacer. Habló hasta de consolidación de deuda, ¿verdad que fue? Habló de juntarla todo en un paquete y resolver. Mucha gente, escúchame, mucha gente se financia en la banca informal. La banca informal es muy cara. Muy cara. Muy cara. Pero también hay una banca formal que es mucho más cara todavía. Me refiero a la tarjeta de crédito. Pero esa es una forma elegante. La tarjeta de crédito nunca te dice que no tiene. Sí, a veces te dice que no tiene, pero no te pone pero para pagar. Y sí te lo pone. Pero usted sabe que a veces cuando vamos a coger prestado, la guata se nos pone hasta difónico. Yo vine para y empieza a dar vuelta y luego termina diciendo con una bobina entrecortada para que me preste 1,000 pesos. Porque es bastante vergonzoso, ¿sí o no? Con la tarjeta tú no tienes ese problema, con la tarjeta tú vas, la pasas y listo. Resuelve, viene el fuertazo del mes que viene. No duele, al final del mes que duele. Entonces es muy caro, pero ¿cómo salir de la deuda? Bueno, cuando usted tiene deuda aquí, allá, y aquí, allá, y allá, lo más recomendable, según los expertos, es que usted se siente y analice. Pero ven acá, yo le debo 20,000 pesos a Andrés, le debo 30 a Miguel. A un interés de tanto. Le estoy pagando un 20%, porque somos amigos míos, pero un 20% que me cobran. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Ese 20 no es anual, ese 20 es mensual. Oye, que un 20 mensual, multiplíquelo por 2. 240. 270 y pico, ¿verdad? 260% al módico 20. Entonces, ¿qué usted va a hacer? Usted se para y se dice y coge el principio bíblico, Lucas 14:28. ¿Quién que va a construir una torre no se sienta primero, ¿verdad? Y hace los cálculos? Primero se sienta, luego hace los cálculos, ve los gastos, la magnitud del gasto. Usted hace eso mismo. Yo le debo al 20, le debo 15, le debo 20,000 pesos a Miguel, le debo 30 a Andrés. Pero si yo voy al banco y cojo un préstamo en la banca formal, me sale un 18, pago un 14, 16, 18, 14 al mes, perdón, al año. Entonces, ¿qué es inteligente? Usted esa persona y va al banco, a la banca formal y pide un préstamo. ¿De cuándo usted va a hacer el préstamo? Para usted hacer el préstamo y no se queda a mitad del charco, ¿qué tiene que hacer? Porque usted la intención que tiene es consolidar toda su deuda y quitarse todos esos intereses encima. Yo tengo un amigo que compró como 5 carros al módico 20. Y a mí me da pena escucharlo. Es una máquina de producir dinero. Pero el pobre ve sin 5 centavos le hace falta la comida. Y no es posible que tú, siendo dueño de 5 carros trabajando, no tengas para comer. Entonces tú estás siendo efectivo, tú estás siendo una máquina para conseguir el dinero. Pero entonces tienes una muy mala educación financiera. Si tú te sientes y haces así y recoges todo tu deuda, te pones claro de cuánto tú debes y cuánto tú estás pagando, tú haces así, te va al banco y pregunta, usted ya identificó que usted con $500,000 pesos resuelve las deudas, por decir algo. Usted se va y lo coge al banco, el banco se lo va a cobrar un 18, un 16%, y usted va mucho más cómodo. Y si quiere lo puede poner más barato todavía. El interés sube un poquito más, pero usted baja la cuota con la cantidad de meses o por el tiempo que usted lo coge. Pero usted se sienta y ese es un plan serio para usted salir de la deuda. Pero todas esas deuditas pequeñas que usted tiene que recogerlas y tener solo un prestatario. En este caso se convertiría en el banco. Cogí mi préstamo de $500,000 pesos y viene fulano, pagué, ya ese deudor no recoge. Pero ese 20% mensual que yo estaba pagando ahora se convierte en apenas un 18% anual. Y un 18% anual, estamos hablando ni siquiera llega a un 2%.
Sí, es verdad. Entonces sería bueno que usted maneje, en vez de un 20% mensual, que usted maneje un 12%. ¿No le parece que es chévere? Claro. Yo le digo a ese amigo, oye, pero si tú puedes pagar todo ese dinero mensualmente, entonces tú eres rico y no lo sabes. Pero la riqueza tuya se está yendo por la borda. Quienes en realidad son ricos son quienes tú le has cogido dinero prestado. Porque tú estás haciendo el tonto útil que estás recogiendo dinero para ellos, noche y día. Así tú no puedes. Sí. Por favor, permítame, Boomer. Parece que los doctrinas no están y la gente quiere seguir hablando. No, hay otra parte, ya tenemos que terminar. Tenemos que parar. Como conclusión, para usted es fácil que esté en el área de los números, que tiene un hábito para administrar su entrada y salida, pero para el que no tiene el hábito, ¿cómo crea el hábito? Porque están llevando cada apunte y cosas, ¿cómo crea el hábito desde cero y lo mantiene? Sencillo. Tome su celular y en vez de abrir WhatsApp para ver y ver TikTok, búsquese y coloque ahí educación financiera. Y empiece a leer sobre el tema, cositas sencillas. Educación financiera para principiantes. Y la cabeza le va creciendo, va aprendiendo cositas. Y entonces luego empieza a implementar cositas. La más sencilla es, usted está consciente de cuánto usted está gastando al mes. Fácil. Y ya usted va en buen camino. Pero si a eso usted hace consciente que tiene que gastar de manera responsable, si a eso usted se da consciente que usted necesita saber y conocer, manejar algunos términos sencillos de la economía, por ejemplo, el interés. Hay mucha gente que se piensa que cuando coge $500,000 prestados, va a devolver $500,000 prestados. Es verdad. De manera sencilla, ¿y cómo tú no lo sabías? Claro. Entonces cuando lo ponen claro, que el banco jamás tiene la intención de ponerte claro, pero él tiene sus requisitos. Si tú no lo leíste o no lo entendiste, eso es problema tuyo. Y cuando es compuesto el interés, cuando el interés es compuesto. Termino entonces. Mire, hermano, aquí, tengo una pregunta. Vamos con la última ya para ir terminando. Yo creo que ya se hizo la pregunta, ¿verdad? Porque se está poniendo tarde. Yo quiero que sepan que después que soy cristiano no he pasado de la 10 de la noche con la casa. Ella está casi llegando. Entonces,